Pensé que el amor familiar era inquebrantable. Hasta que mi propia sangre me declaró muerto por amar a un hombre. En el corazón de Valladolid. Mi familia enterró un ataúd vacío mientras yo observaba desde un apartamento mugriento. Con el corazón hecho trizas. ¿Pero la muerte? Ellos me la regalaron, yo les devolví la resurrección en directo. Irrumpiendo en su hipocresía con un Libestream que les arrancó las máscaras. Me llamo Santiago. Y en Valladolid. Donde el Duero serpentea como una vena expuesta bajo el puente de piedra. Aprendí que la familia no siempre es refugio. Sino a veces la primera tumba. Tenía 28 años cuando todo se torció del todo. Pero los años previos ya eran un lento ahogamiento. Nací en una casa de 3 plantas en el barrio de La Rondilla. Esa zona obrera donde las fachadas agrietadas por el frío invernal parecen llorar el paso del tiempo. Mi padre. Un mecánico de autobuses jubilado. Siempre olía a aceite y a cerveza Mao. Y mi madre tejía bufandas en silencio. Como si cada punto fuera una oración católica para mantener unida la frágil tela de nuestra vida. Y luego estaba Francisco. Mi hermano mayor. 5 años mayor que yo. El pilar de la familia, alto. Con hombros de toro y una fe evangélica que lo convertía en el guardián de nuestras almas. Él era el que rezaba más fuerte en la misa de la catedral. El que organizaba las procesiones de Semana Santa con una devoción que rayaba en la obsesión. Para él. El mundo era blanco y negro, Dios bendice lo puro. Y lo impuro se purga. Yo. En cambio. Siempre fui el chico callado. El que prefería los libros de García Lorca escondidos bajo la cama a las peleas de bar con los amigos de Francisco. Desde niño. Sentía esa corriente subterránea en mí. Un tirón hacia los cuerpos masculinos que me hacía sonrojar en los vestuarios del instituto. No era algo que pudiera nombrar hasta los 16. Cuando besé a un compañero de clase en el Parque de las Delicias. Bajo los sauces que susurraban secretos al viento. Fue un beso torpe. Salado de miedo y dulce de descubrimiento. Pero duró lo suficiente para que supiera, soy gay. Y en una familia como la mía. Eso no era un secreto, era una sentencia. Al principio. Lo oculté como un ladrón esconde el botín. Sonreía en las cenas familiares. Ayudaba a mi madre con las croquetas de jamón que tanto le gustaban. Y fingía interés en las chicas del barrio cuando Francisco me pinchaba, Santi. ¿Cuándo vas a sentar cabeza? No querrás acabar como el solterón del tío Ramón. Él lo decía con una risa ronca. Palmeándome la espalda con esa fuerza que siempre me hacía sentir pequeño. Frágil. Francisco era el héroe local, casado con María. Una mujer devota que parió 2 niños rubios como ángeles. Y dueño de una ferretería en el centro. Donde vendía crucifijos junto a martillos y clavos. Para él. Yo era el hermano menor. El que necesitaba guía. No cuestionamiento. Pero yo veía en sus ojos esa sombra. Esa vigilancia constante. Como si oliera la diferencia en mí. La primera grieta apareció un domingo de julio. Cuando el calor de Castilla hacía que el aire vibrara como un horno. Habíamos ido a misa en la iglesia de San Pablo. Esa joya gótica donde las vidrieras filtran la luz en tonos de sangre y oro. El sacerdote. Un hombre encorvado con voz de trueno. Predicaba sobre Sodoma y Gomorra. Sobre el fuego que purga el pecado de la carne. Yo me removía en el banco de madera. Sintiendo el sudor perlar mi frente. No por el calor. Sino por el peso de esas palabras que se clavaban como espinas. Francisco. A mi lado. Asentía con fervor.
Su mano apretando la mía en un gesto que pretendía ser fraterno pero que me helaba la sangre. Hermano. Dios nos prueba para fortalecernos. Murmuró al salir. Mientras el sol nos golpeaba en la plaza. Yo forcé una sonrisa. Pero por dentro. Algo se resquebrajaba. Esa noche. Solo en mi habitación. Me masturbé pensando en un chico del gimnasio. Y el orgasmo vino mezclado con lágrimas. ¿Por qué yo? ¿Por qué esta cruz en una familia que ya cargaba tantas? Los meses siguientes fueron un baile precario en el filo de la navaja. Trabajaba como profesor de literatura en un instituto de delicias. Enseñando a chavales de 15 años las pasiones prohibidas de Lorca. Ironía que me carcomía. Les hablaba de bodas de sangre con voz temblorosa. Proyectando en los personajes mi propia sed de libertad. Pero en casa. Era el hijo perfecto, comía el cocido de mi madre sin queja. Jugaba al fútbol con los sobrinos los domingos en el campo grande. Y evitaba cualquier mirada que durara demasiado. Francisco. Sin embargo, empezaba a husmear. Una vez. Encontró un libro de poesía queer en mi estantería, un regalo de un amigo de la universidad, y lo hojeó con el ceño fruncido. ¿Qué es esta porquería? ¿Santi? ¿Influencias de Madrid? Su voz era baja. Acusadora. Y yo balbuceé excusas sobre lecturas modernas. Él lo dejó pasar. Pero sus ojos me siguieron después como un perro guardián. Entonces llegó Pablo. Lo conocí en una cafetería de la calle Azcona. Esa arteria bohemia de Valladolid donde los artistas y los marginados se cruzan como ríos. Él era un ilustrador freelance. Con tatuajes que serpenteaban por sus brazos como enredaderas y una risa que llenaba el espacio como humo de cigarrillo. Nuestras manos se rozaron al pedir el café. Y en ese roce eléctrico. Supe que no había vuelta atrás. Empezamos a vernos en secreto, paseos al atardecer por el paseo de Zorrilla. Donde los plátanos extendían su sombra como alas protectoras, noches en su piso diminuto en Parquesol. Donde sus cuerpos se enredaban en sábanas revueltas. Y el placer era un bálsamo contra el veneno de mi vida diaria. Pablo me hacía sentir visto. ¿Entero? Eres como un verso de Alberti. Santi, hermoso y herido. Me decía. Trazando con los dedos las cicatrices invisibles de mi alma. Pero el secreto tiene patas cortas en una ciudad como Valladolid. Donde las lenguas chismosas viajan más rápido que el viento del norte. Francisco lo olió antes que nadie. Una tarde de otoño. Lluviosa y gris como el Duero encenagado. Me confrontó en la ferretería. El olor a metal y madera me asfixiaba mientras él cerraba la puerta con llave. Su rostro endurecido como el acero que vendía. He oído rumores. Hermano. Sobre ti y un maricón de Parquesol. Dime que es mentira. Su voz era un gruñido. Y yo sentí el suelo hundirse bajo mis pies. Negarlo habría sido fácil. Pero algo en mí, esa chispa de Pablo, se reveló. No es un rumor. Es mi vida. Las palabras salieron roncas. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el tic-tac de un reloj en la pared. Él no gritó, peor aún. Me miró con lástima. Como a un niño perdido. Dios te perdone. Santi. Pero la familia no. Mamá no lo aguantaría. ¿Y yo? Yo tengo que protegernos. Aquella noche. En la cena. El aire estaba cargado de electricidad estática.
Mi madre servía el vino tinto con manos temblorosas. Y mi padre mascaba en silencio, ajeno al vendaval. Francisco no dijo nada. Pero sus ojos me perforaban. Durmiente. Me sentía como un animal acorralado. El corazón latiendo contra las costillas como un prisionero pidiendo auxilio. Sabía que el dique estaba a punto de romperse. Y cuando lo hiciera, el agua arrastraría todo, mi hogar, mi identidad, mi cordura. Los días siguientes fueron un purgatorio lento. De esos que te desgarran el alma hilo a hilo sin que nadie note la hemorragia. Francisco no me echó de casa, aún no. Pero el castigo era sutil. Corrosivo. Como el óxido que carcome el hierro de los puentes viejos sobre el río. Empezó con las omisiones, en las comidas. Hablaba de todo menos de mí. Pasando el pan como si yo fuera un fantasma en la mesa. Mi madre. Con su intuición de mujer que ha parido tormentas. Me lanzaba miradas fugaces. Cargadas de preguntas no formuladas. ¿Estás bien? ¿Hijo? Pareces pálido. Decía. Y yo forzaba una sonrisa. Tragándome el nudo en la garganta. Solo el trabajo. Mamá. Los chavales me agotan. Mentiras piadosas que se acumulaban como nieve en las cumbres de la sierra. Aplastándome bajo su peso. Pablo notaba el cambio. En su piso. Donde el aroma a óleo y café se mezclaba con el nuestro. Me abrazaba con fuerza. Como si pudiera soldar mis grietas con su calor. Háblame. Santi. No puedes cargar solo con esto. Y yo hablaba. Sí. En susurros entre besos. Desgranando el veneno familiar. Él escuchaba con esos ojos verdes que parecían lagos tranquilos. Pero yo veía la tormenta en su interior, rabia contenida. Impotencia por no poder blindarme contra el mundo. Una noche. Después de hacer el amor con una urgencia desesperada, sus uñas clavándose en mi espalda como anclas. Me confesó, si tu familia te rechaza. Yo seré tu familia. Pero no puedes seguir fingiendo. Amor. Te está matando. Tenía razón. Por supuesto. Cada mañana. Al mirarme en el espejo empañado del baño. Veía un extraño, ojeras como surcos en la tierra reseca. Labios apretados en una mueca perpetua. Cuanto más podía soportar. Francisco escaló la presión con maestría. Como un inquisidor moderno disfrazado de hermano. Me arrastró a terapias improvisadas, tardes en su ferretería. Donde me obligaba a escuchar podcasts cristianos sobre la lucha contra la tentación. Es por tu bien. Santi. Dios te ama. Pero el diablo te susurra mentiras. Su voz era paternal. Casi tierna. Pero sus ojos ardían con un fanatismo que me erizaba la piel. Una vez. Mientras martilleaba un clavo en una tabla simbólicamente. Pensé. Me soltó, recuerda a nuestro primo Luis. Se fue a Barcelona por. Lo mismo. Terminó en las drogas. ¿Solo? No quiero eso para ti. Era una amenaza velada. Un recordatorio de que en Valladolid. La desviación no se perdona, se exilia o se entierra. La sociedad no ayudaba. En el instituto. Los rumores se filtraban como humo por las grietas, colegas que me miraban de reojo en la sala de profesores. Padres que retiraban a sus hijos de mis clases alegando influencias inapropiadas. Valladolid. Con su fachada de catedrales y plazas elegantes.
Es una ciudad que guarda secretos bajo la alfombra de su historia. Es conservadora en el hueso. Donde el orgullo se celebra en junio con banderas arcoíris que se arrietan rápido. Y el resto del año. Los gays como yo navegamos en aguas turbias. Sonriendo a medias para no ahogarnos. Salía con Pablo a bares discretos como el Muro. En el casco antiguo. Donde la penumbra nos permitía besarnos sin miradas acusadoras. Pero incluso allí. El miedo acechaba, un fin de semana. Un grupo de borrachos nos gritó maricones al salir. ¿Y Francisco? Que casualmente pasaba por allí o no tan casualmente. Intervino con puños. Dispersándolos. Te lo dije. Hermano. El mundo no es amable con los débiles. Su protección me asfixiaba más que el insulto. Internamente. La guerra era feroz. Noches en vela. Caminando solo por las murallas medievales. Donde el viento del páramo azotaba mi rostro como latigazos. Me preguntaba si valía la pena, el amor de Pablo era un sol radiante. Pero la sombra de mi familia lo eclipsaba. Soñaba con mi infancia. Con Francisco y yo construyendo castillos de arena en la playa de Salinas de Piñel durante las vacaciones. Riendo sin barreras. ¿Dónde se había perdido ese hermano? ¿En qué momento su fe se torció en arma? Una vez. Ebrio de vino y soledad. Lo llamé a las 3 de la mañana. Paco. ¿Por qué me odias? Silencio al otro lado. Luego su voz ronca, no te odio. Santi. Te salva. Duerme. Colgó. Y yo me quedé con el teléfono en la mano. Sintiendo el vacío como un pozo sin fondo. La densa se acumuló hasta el punto de ebullición en Navidad. La familia reunida en casa. Con el Belén iluminado y el turrón de Gijona sobre la mesa. Mi madre había cocinado un cordero asado que perfumaba el aire de especias y recuerdos. Francisco bendijo la mesa. Su mano sobre la mía temblando ligeramente. ¿O culpa? ¿Ira? Durante la cena. María. Su esposa. Soltó inocentemente, Santiago. ¿Tienes novia? Eres tan guapo. No entiendo. El silencio cayó como una guillotina. Mi padre carraspeó. Mi madre miró su plato. Y Francisco intervino con una sonrisa tensa. Santi es selectivo. Dios le tiene reservada la mejor. Pero sus ojos me decían, cállate o reviento. Me tragué las palabras. El bocado de cordero amargo en la garganta. Y brindé con falsa alegría. Esa noche. ¿En el baño? Vomité no solo la cena. Sino años de silencio. Pablo me encontró acurrucado en el suelo. Y su abrazo fue lo único que me impidió romperme del todo. El año nuevo trajo la tormenta. Francisco me citó en la Plaza Mayor. Bajo la estatua de Colón que vigila la ciudad como un centinela ciego. El frío de enero mordía los huesos. Y el viento arrastraba copos de nieve sucia por los adoquines. He hablado con el padre Miguel. Dijo sin preámbulos. Su aliento formando nubes blancas. Ofrece sesiones de oración para tu condición. Es confidencial. Pero necesario. Lo miré. Atónito. El corazón latiendo como un tambor de guerra. ¿Condición? Paco. Soy gay. No una enfermedad. Su rostro se endureció. Las venas del cuello hinchándose. En esta familia. Lo eres.
O lo finges hasta que Dios te cure. Elige. Aquellas palabras fueron el primer corte profundo. La sangre manando lenta pero inexorable. Regresé a casa tambaleante. El mundo borroso. Y por primera vez consideré huir. Pero el lazo familiar es tenaz. Como las raíces de un olivo centenario, te sostiene y te ahoga a partes iguales. La grieta se ensanchó en primavera. Cuando los cerezos del Campo Grande estallaban en rosa contra el cielo plomizo. Burlándose de mi invierno interior. Francisco no cejaba, sus consejos se volvieron mandatos disfrazados de amor. Me inscribió en un grupo de oración en la parroquia de la Inmaculada. Un sótano húmedo donde hombres y mujeres se reunían para combatir la carne. Allí, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas, compartíamos testimonios, fulano que había superado su atracción por mujeres mediante ayuno. Mengana que rezaba el rosario hasta sangrar las rodillas. Yo escuchaba en silencio. El crucifijo al cuello quemándome la piel. Fingiendo empatía mientras por dentro gritaba. Una noche, el líder del grupo, un exadicto con ojos hundidos, me tomó la mano, Santiago. La homosexualidad es una prueba de Satanás. Admítelo. Y Cristo te liberará. Salí corriendo a la calle. El vómito subiendo por mi esófago. Y llamé a Pablo desde un banco helado. No aguanto más. Sollocé. Y él vino en taxi. Envolviéndome en su chaqueta como un capullo. Pero el verdadero veneno goteaba de Francisco. Empezó a vigilar mis salidas. ¿A dónde vas tan tarde? ¿Hermano? Con amigos. Su tono era casual. Pero sus llamadas nocturnas eran interrogatorios. Una vez. Revisó mi teléfono mientras yo dormía la siesta, lo supe por el historial de mensajes borrados apresuradamente. Al día siguiente. En la cocina. Me acorraló contra la encimera. El filo del cajón de cuchillos rozando mi cadera. Borré unas fotos. Indecentes. Por tu bien. No querrás que mamá las vea. Su aliento olía a tabaco y a traición. Y yo lo empujé. El corazón desbocado. Esto es mi vida. Paco. No tuyo. Él se irguió. Imponente. Y por primera vez vi miedo en sus ojos, no por mí, sino por el escándalo que amenazaba su mundo perfecto. Tu vida es nuestra vergüenza. Arréglalo. O lo haré yo. El aislamiento creció como maleza. Mis amigos del instituto se distanciaron. Susurrando sobre el profe raro. Y Pablo. Mi único faro. Empezó a agrietarse bajo la presión. Discutíamos por tonterías. ¿Por qué no les dices la verdad? ¿Santi? ¿Por qué dejas que te controlen? Él no entendía el peso cultural. El estigma que en Valladolid te marca como leproso. Una noche de mayo. En su piso. La discusión estalló. Estoy harto de ser tu secreto. Gritó. Lanzando un cojín contra la pared. Yo. ¿Exhausto? Murmuré, si lo supieran. Me matarían. Literalmente. Silencio. Luego. Él se derrumbó a mi lado. Sollozando, no puedo verte destruido así. Tal vez. Necesites espacio. Aquellas palabras fueron un cuchillo en el vientre. Retorciéndose lento. ¿Espacio? Era un eufemismo para ruptura. Y lo supe en ese instante, mi familia no solo me robaba la libertad, me robaba el amor.
La exposición llegó como un rayo en cielo despejado. Un sábado de junio durante el Orgullo. Valladolid se vestía de colores, banderas arcoíris flameando en la plaza de la universidad. Carrozas con música tecno retumbando contra las fachadas renacentistas. Pablo me convenció de ir. Solo por una hora. Para que sientas que perteneces. Vestí una camisa blanca sencilla. Jeans ajustados. Y por primera vez en años. Caminé erguido. La mano de Pablo en la mía como un talismán. El éxtasis fue breve, bailamos bajo el sol. Sudando alegría. Besándonos sin pudor entre la multitud eufórica. Pero las cámaras estaban por todas partes, selfies. Stories de Instagram. Y una de ellas capturó nuestro beso. Al día siguiente. El virus se propagó. Francisco lo vio primero. Me llamó a las 7 de la mañana. Su voz un rugido distorsionado, ven a casa ahora. Has destruido todo. Corrí las 10 manzanas hasta la Rondilla. El corazón martilleando como un pistón. El sudor pegándome la camisa a la espalda. La casa era un campo de minas, mi madre en la cocina. Pálida como un sudario. Apretando un rosario hasta que los nudillos blanqueaban, mi padre en el salón. Mirando la tele muda con ojos vidriosos. Francisco me esperaba en el pasillo. El teléfono en la mano. La pantalla mostrando la foto viral, nuestros labios unidos. Mis ojos cerrados en éxtasis. Explica esto. Sodomita. Escupió. Y el insulto me golpeó como un puñetazo. No expliqué, defendí. Es quien soy. Pago. Amo a un hombre. Y no me arrepiento. El silencio que siguió fue un abismo. Mi madre gimoteó. Cruzándose de brazos como para contener un sollozo, mi padre murmuró algo sobre la vergüenza ante los vecinos. Pero Francisco. Oh. Francisco fue el verdugo. Se irguió. Su rostro una máscara de piedra tallada en ira divina. Has muerto para nosotros. Santiago. Desde este momento. No existes. No vuelvas. No llames. Eres un cadáver en esta familia. Las palabras cayeron como tierra sobre un féretro. Sofocándome. Intenté apelar, mamá. Por favor. Pero ella apartó la mirada. Lágrimas surcando sus mejillas arrugadas. Mi padre se levantó. Tambaleante. Y me tendió la mano, no en despedida, sino en absolución fallida. Vete. Hijo. Antes de que sea peor. Salí a la calle como un sonámbulo. El sol de junio abrasándome la piel. Pero por dentro era hielo. Vagando por las calles empedradas del centro. Pasé por la Plaza Mayor. Donde los turistas reían ajenos a mi apocalipsis. Me senté en un banco. El teléfono vibrando con mensajes de Pablo, ¿dónde estás? ¿Te necesito? Pero no respondí. El shock me había paralizado, no dolor aún. Solo una negrura vasta. Como si mi alma se hubiera vaciado. Horas después. En el piso de Pablo. Colapsé en sus brazos. Balbuceando fragmentos, me han matado. Francisco dijo. ¿Muerto? Él me acunó. Furioso y tierno. Pero yo ya no sentía nada. Solo el eco de esas palabras. Reverberando en mi cráneo como un requiem prematuro. El vacío se instaló como un inquilino permanente.
royendo los bordes de mi existencia hasta que solo quedó el esqueleto. Los días se fundían en una niebla gris, dejaba el instituto por la puerta de atrás para evitar miradas. Comía solo en bares cutres del Peso, donde el olor a fritanga enmascaraba el hedor de mi soledad. Pablo intentaba anclarme, cenas improvisadas con vino de Ribera del Duero. Paseos nocturnos por el Duero donde el agua negra reflejaba las luces de los puentes como promesas rotas. Pero su amor ahora sabía a caridad. Y eso me corroía. ¿Quieres que hablemos con un terapeuta? ¿O que nos vayamos a Madrid? Proponía. Pero yo negaba con la cabeza. Atrapado en el limbo de la negación. Muerto para ellos. Pero vivo en esta carne que aún sangraba. La noticia del funeral llegó por accidente. Un chisme cruel filtrado por las redes vecinales de WhatsApp. Una excompañera del barrio me escribió: Santi. Lo siento mucho. Tu familia. Están planeando un adiós simbólico. En la iglesia de San Nicolás. El viernes que viene. Dicen que es para cerrar el ciclo. Leí el mensaje 3 veces. El estómago revolviéndose como un trapo sucio. ¿Un funeral? ¿Por mí? La rabia brotó entonces. Caliente y visceral. Disipando la niebla. Llamé a Francisco, contra todo instinto. Y su voz al teléfono fue gélida: es lo mejor. Para que mamá pueda llorar y seguir. No vengas, no eres bienvenido. Colgué. Temblando. Pero en lugar de derrumbarme, algo se encendió, una chispa de rebeldía. Alimentada por años de sumisión. Planeé en secreto. Como un insurgente en las sombras de la dictadura familiar. Compré un trípode barato en la ferretería de un barrio lejano, irónico. Evitando la de Francisco. Y descargué apps de streaming en mi viejo portátil. El escenario, mi ataúd, sería un cajón de madera reciclado de un mercadillo en el Rastro. Adornado con fotos mías de infancia. Esas donde sonreía inocente junto a Francisco en las fiestas de San Pedro Regalado. Lo llenaría de símbolos, un ejemplar manoseado de Poeta en Nueva York de Lorca. Una bandera arcoíris doblada con cuidado. Y una nota garabateada: no me habéis matado. Os he liberado de mí. El funeral sería en vivo. Transmitido desde un piso prestado en el centro. Con la Plaza Mayor de fondo como telón irónico de mi resurrección digital. Pablo se opuso al principio: es suicida. Santi. Te expondrás al odio total. Pero yo lo miré. Con ojos que por fin ardían, han intentado enterrarme vivo. Es hora de que salga del sepulcro. Él cedió. A regañadientes. Ayudándome a ensayar el guión: no gritos. No venganza barata. Sino verdad cruda. Diseccionando el dolor con bisturí psicológico. Habla de lo que sientes. No de lo que ellos merecen. Me aconsejó. Y practicamos bajo la luz mortecina de su lámpara. Mi voz ganando fuerza como un río desbordado. El viernes amaneció con un sol traicionero. Filtrándose por las persianas de mi refugio temporal, un ático en el barrio de la Antigua. Prestado por un colega solidario. Me vestí de negro. No de luto. Sino de armadura, camisa planchada. Pantalones que acentuaban mi silueta delgada. Y un pañuelo arcoíris anudado al cuello como una corbata de desafío. El corazón me latía desbocado mientras montaba la cámara. El ataúd improvisado en el suelo como un altar pagano. A las 10. La iglesia de San Nicolás bulliría con mi familia extendida, tíos. Primos. Vecinos hipócritas que chismorrearían después en las tascas. Yo estaría allí.
Invisible pero omnipresente. Un fantasma en píxeles. Mientras esperaba el momento. La mente divagó a los abismos. Recordé la infancia, Francisco defendiéndome de matones en el patio del colegio. Su puño pequeño pero fiero. ¿Por qué lo haces? Paco. Le pregunté una vez. Y él respondió, porque eres mi sangre. ¿Dónde estaba esa sangre ahora? Corrompida por el dogma. Supuse. Por esa fe que en Castilla se bebe con la leche materna. Endureciéndose como el pan del páramo. Me dolía por mi madre. Cuya devoción era genuina. No punitiva, por mi padre. Un hombre roto por la vida que ahora me enterraba para no romperse más. Pero el dolor se transmutaba en acero, no los odiaba, los compadecía. Marionetas de una tradición que devoraba a sus hijos. A las 9:50. Encendí la transmisión. El contador de viewers subió lento al principio, amigos alertados en secreto. Aliados del orgullo. Pero el título lo decía todo, mi familia me entierra por ser gay, resucito en directo. La cámara enfocó el ataúd. Mi rostro en split screen. Pálido pero resuelto. Hola. Dije a la lente. Voz firme como el Duero en estiaje. Hoy. En San Nicolás. Mi familia llora un vacío. ¿El mío? Pero yo estoy aquí. Vivo. Respirando contra su sentencia. El chat explotó, corazones. Puños. Mensajes de apoyo que me anclaban. Afuera. Oí el tañido de campanas lejanas. Señal del inicio. Era la hora. El clímax no fue un estruendo de fuegos artificiales, sino un trueno sordo. El tipo que retumba en el pecho y remueve las entrañas. En la pantalla veía el flujo en diferido, dolientes entrando a la iglesia. Mi madre apoyada en el brazo de Francisco. Su rostro un mapa de arrugas surcadas por ríos de sal. Él caminaba erguido. Portando el féretro, simbólico, un ramo de flores blancas envueltas en crespón negro. Su mandíbula apretada como una prensa. Empieza. Murmuré para mí. Y pulsé el enlace compartido en un grupo anónimo de la parroquia. El streaming se coló en sus móviles como un virus benigno. Un susurro digital en medio de los salmos. Primero. Confusión, cabezas inclinadas sobre pantallas. Murmullos que crecían como olas en la nave gótica. Vi a mi tía Carmen santiguarse. El rostro descompuesto, a primos jóvenes frunciendo el ceño. Zams deslizándose en incredulidad. Francisco. Oh Dios. Francisco, su expresión pasó de piedad fingida a horror puro. El ramo temblando en sus manos. «¡Apaguen eso!», gritó. Voz amplificada por el eco de las bóvedas. Pero era tarde. El sacerdote. En el altar. Balbuceó. El sermón sobre la pérdida irreparable, tartamudeando hasta detenerse. Mi madre se derrumbó en un banco. Sollozos ahogados que la cámara no captaba pero que yo sentía en los huesos. Entonces. Hablé. No con rabia, sino con la claridad de quien ha tocado fondo y ha encontrado fondo de nuevo. Francisco. Hermano mío. Comencé. La voz resonando en el silencio virtual. Me declaraste muerto porque mi amor no cabe en tu Biblia. Pero ¿recuerdas cuando éramos niños? ¿Y me defendías de los lobos del barrio? Ese Paco se perdió en el altar de tu fe. Me has enterrado vivo. Paco. Con tus rezos y tus amenazas.
Pero hoy resucito. No para vengarme, sino para decirte, yo vivo. ¿Y tú? ¿Vives de verdad? ¿O solo existes en la sombra de tus miedos? Las palabras fluían como sangre de una herida abierta. Cada sílaba un desgarro psicológico que me liberaba y me destrozaba a partes iguales. En el chat. El apoyo rugía, fuerza. Santi. La familia elegida gana. Pero yo solo veía sus rostros en la transmisión, el shock de Francisco. Congelado como una estatua de mármol en la fachada de la catedral. El sacerdote intentó retomar, bendiciendo el aire con incienso que nublaba la imagen. Pero el caos se desató. Gritos ahogados. Alguien ni mi primo Javier. El sensible alzando la voz, es él. Santiago está vivo. Mi madre levantó la cabeza, buscando en las pantallas un fantasma hecho carne. Sus ojos encontrando los míos a través del vidrio frío. Hijo, susurró. Audible en el micro de un asistente. Y ese sonido frágil, roto, fue el pico del dolor. Lágrimas mine me traicionaron, rodando calientes por mis mejillas. Pero no paré. Mamá. Te quiero. A pesar de todo. Pero no puedo ser tu cruz. Francisco. Devuélveme mi hermano. O pierde al tuyo para siempre. Era el rechazo que nunca había articulado. La negativa a sacrificarme en su altar familiar. No era NAO, era preciso. Como un cirujano cortando el tumor que nos carcomía a todos. Francisco se movió entonces. Como un titán herido. Arrojó el ramo al suelo. Flores blancas esparciéndose como nieve profana. Y salió a zancadas de la iglesia. El teléfono en la mano. Minutos después. Mi pantalla parpadeó con una llamada entrante, su nombre. Brillando como una acusación. La contesté. El mundo reduciéndose a esa conexión etérea. Maldito seas. Santi. ¿Qué has hecho? Has humillado a mamá delante de todos. Su voz era un torrente de furia. Pero debajo. ¿Un quiebre, remordimiento? ¿Miedo? He hecho lo que tú no pudiste, ser honesto. Respondí. Calmado ahora. El clímax cediendo a una quietud post-tempestad. Si me amas. Paco. Empieza por aceptarme. O déjame ir de verdad. Silencio al otro lado. Roto solo por su respiración jadeante. Luego. Clic. Colgó. La transmisión continuó unos minutos más. Capturando el desbande, dolientes saliendo en tropel. La iglesia vacía como mi ataúd improvisado. Apagué la cámara con manos temblorosas. El silencio del ático envolviéndome como un sudario. Pablo irrumpió entonces. Abrazándome con fuerza, ¿lo hiciste? Dios. ¿Lo hiciste? Pero el triunfo era amargo. Teñido de pérdida. Me acurruqué contra él. El cuerpo exhausto. La mente un torbellino de emociones crudas, alivio. Grief. Una libertad frágil como el cristal de las vidrieras de San Nicolás. El aftermath fue un paisaje desolado. Como las llanuras castellanas después de la siega, barbecho infinito. Esperando semilla o sequía. Los días post-funeral se estiraron en una bruma de consecuencias. Las redes explotaron. Mi Libestream viralizó en TikTok y Twitter. Con hashtags como Resucito Gay y Valladolid Orgullo que trendinguearon localmente. Trayendo oleadas de apoyo que me ahogaban en gratitud y exposición.
Entrevistas improvisadas en cafés del centro. Abrazos de extraños en la calle Fray Luis de León, eres valiente. Chaval. Pero la fama era un bálsamo superficial, por dentro. Las heridas supuraban. Mi madre llamó 2 días después. Voz trémula como una hoja en otoño. Santi. Hijo. Perdóname. Francisco. Él pensó que era lo mejor. Hablamos 1 hora. Entre sollozos y silencios. Diseccionando el dolor como anatomistas. No prometió cambios radicales, su fe era su ancla. Pero accedió a verme, un café discreto en una terraza de la Plaza de España. Donde el sol de julio nos blindaba de miradas. Llegó con el rosario en la mano. Pero sus ojos. Cuando me abrazó. Eran puros, eres mi niño. Pase lo que pase. Lloramos juntos. Y en ese llanto. Algo sanó, no todo. Pero un fragmento esencial. Francisco tardó más. 1 semana. Para ser exactos. Hasta que apareció en mi puerta la de Pablo. Ahora mi hogar oficial al atardecer. El cielo teñido de bermellón como sangre coagulada. Estaba demacrado, ojeras profundas. La camisa arrugada. Oliendo a whisky barato. Necesito hablar. Gruñó. Y lo dejé pasar. El corazón en vilo. Se sentó en el sofá raído. Manos entrelazadas como en oración fallida. Me equivoqué. Santi. No sé cómo. La iglesia. Los vecinos. Todo me cegó. Su confesión salió a tropel, el miedo al que dirán. La culpa por no salvarme. El pánico de que mi pecado contaminara su legado. Por primera vez. Vi al hombre detrás del guardián, vulnerable. Roto por su propia rigidez. Te quiero. Hermano. Pero. Dame tiempo. No fue absolución total. Pero un comienzo, un puente tendido sobre el abismo. El precio lo pagaron todos. De formas sutiles y punzantes. Francisco perdió clientes en la ferretería, boicots de progres que veían hipocresía en sus crucifijos. Y su matrimonio crujió bajo el escrutinio, María. Sorprendentemente. Lo confrontó, si no aceptas a tu hermano. ¿Qué ejemplo das a nuestros hijos? Mi padre. En silencio. Empezó a mandarme mensajes, fotos de atardeceres en el Duero. Sin palabras. Solo un guiño a la paz. Yo. Por mi parte. No gané un trofeo, gané espacio para respirar. Renuncié al instituto, demasiado tóxico ahora, y empecé a escribir. Un blog sobre identidades queer en Castilla. Crudo y honesto. Que atrajo lectores como polillas a la luz. Pablo y yo nos mudamos a un piso luminoso en el centro. Donde las ventanas daban a la catedral, ironía dulce. Y el amor se afianzó. No como salvavidas. Sino como compañero de viaje. La curación fue lenta. Un tejido de cicatrices invisibles. Terapia en un centro LGTB de la ciudad. Donde grupos de apoyo me recordaban que no era un bicho raro. Sino un superviviente. Paseos con Pablo por las riberas del río. Donde el agua limpiaba las impurezas del alma. Y Francisco. Volvimos a vernos. Tentativamente, cervezas en una taberna de la calle Constitución. Conversaciones que esquivaban las minas pero plantaban semillas. Lo siento. Paco. Dije una noche. Y él respondió, yo primero. Santi.
Aprendo a tu ritmo. Hoy. Meses después. Camino por Valladolid con la cabeza alta. El arco iris invisible pero presente en mi paso. La familia no es monolito, es mosaico. Con piezas rotas que se pegan con tiempo y verdad. ¿Valió la pena el dolor? Sí. Porque en el eco de ese Libestream encontré mi voz. Y en las noches quietas. Cuando Pablo duerme a mi lado y el Duero murmura fuera. Me pregunto, ¿y si la resurrección no es milagro? ¿Sino solo el coraje de levantarse del ataúd que otros te clavan?